longitud de una curva, a ver si se acuerdan, la longitud de la curva venía dada por con una integral paramétrica entre T1 y T2, del extremo del parámetro, de la raíz cuadrada. A ver, vamos con la métrica euclidiana de R2, ¿no? Vamos a trabajar en R2. G11 dx a dt al cuadrado, más 2 veces G12 dx a dt di a dt. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Más con la que ustedes estuvieron trabajando, que me mandaron las cosas. di a dt al cuadrado de t, ¿no? Esto, si yo estoy en la métrica euclidiana, tendría que respetar, y si es una línea recta, tendría que respetar el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque eso sería el teorema de Pitágoras escrito en cualquier métrica para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier longitud, que sea recto o curvo. O sea, el teorema de Pitágoras para una curva sería esto, ¿no? Para que se hagan una idea, si estamos en la métrica euclidiana, y si no estamos en la métrica euclidiana, ¿qué cambiará? Acá me estoy comiendo un G, ¿no? Me falta el G22, ¿no? Ahí está. G11, G12 dos veces, porque esto se repite dos veces, G22. Esta era la fórmula. Y con esto habíamos calculado la longitud de una parábola, ¿se acuerdan? Que yo les dije, fíjense si pueden mirar otros casos, a ver qué regularidades encontraban, ¿no? A ver, la longitud de una parábola nos había dado, si G sub IJ es la euclidiana, ¿cuánto nos había dado de longitud la parábola? A ver si se acuerdan. Creo que daba 1,47. Claro, 1,47 más o menos, con algunas chirolas más, ¿no? Por ahí. Pues hay que ver cómo lo redondea el GeoGebra ahora cuando lo metamos. ¿Está? Entre 1,47 y 1,48 más o menos. Y después hemos sacado la longitud también de la misma parábola, ¿no? Pero con una métrica de esa base que la gastamos, que era 5,1,1,10, ¿no? Y esa longitud nos había dado 4, y chirola, ¿no? 4, no sé cuánto. 26. 26. Gracias, Josefina. A ver, teníamos estos resultados. ¿Se acuerdan de todo esto? No se acuerdan nada ya. Van a esas materias y me hacen que les agarra amnesia en la mía. A ver, se ríe Andrea. A ver, ¿qué me pueden decir de estos números? ¿Dónde están esos numeritos? Porque para tener esta métrica, esta está sobre la base canónica, ¿no? 1, 0, 0, 1. Pero de la canónica en la canónica, ¿no? ¿Está bien? Esperen que corro el coche. Ahí se ve mejor. ¿Sí? Para esta longitud. Pero para esta longitud, ¿dónde estamos? Estamos en una base B. Pero esa base B, para obtener esta longitud, ¿cómo está expresada? ¿Quiénes son los bichos que van acá? Eso es lo que quería que vean si se daban cuenta de esa base B. ¿Quiénes serían los bichos que estarían formando esa base B? Mirá, ni Elena responde a esto. Esto es difícil, acá hay que pensar un poquito. Uno estaría tentado a poner el 2,1 y el, ¿cuánto era el otro? -1,3, ¿no? -1,3. Claro, sí, pero hay que... Sí. Pero hay un tema ahí. Esos son vectores de la base B que están leídos en la canónica. Porque ustedes piensen una cosa, esta longitud me está dando esa referencia. Esta no tengo duda que me da esta referencia, porque es la clásica canónica y la canónica se lee en sí misma. Siempre. ¿Se entiende? Entonces, vamos a mirarlo geométricamente en el GeoGebra. Yo se los preparé para que lo miren, para que me puedan dar esta respuesta. Esta es la respuesta del millón.
¿Entienden? ¿Qué sería la mamma mía? Mamma mía, el tema de Ava. Abatir. Abatir huevo para hacer la torta. Se ríe. Laura está seria hoy. ¿Algún encontronazo? Cuando tienen esa seriedad, porque tuvieron algún encontronazo con Chirusa 1, Chirusa 2, Chirusa con algún número de No, hoy tuve observación de clase por nieve, Jorge. ¿Cómo observación un de dolor. clase? Un Sí, dolor me de... Sé que fue un dolor de ovario eso. observó nieve la clase. Ahora ya tenemos docente nuevo, pero a mí me observó nieve. Nieves. ¿Qué puede observar ella si no sabe dar clase? Ay, no me digas eso, pero me dijo que estaba bien lo que hice. Pero ella Menos te diga mal. esté bien. A ver, ella te diga que esté bien o esté mal. Eso Sí, es lo no, mismo no. que sacarte la lotería. Es como dice Homero Simpson. ¿Qué botón apretó para que no explote la planta nuclear? Pingüe, de Tim Marí de 2 pingües. Cuca la mácara, títere fue. ¿Qué va a ser? A ver, vamos a mirar un poquito. A ver, voy a borrar algunas cosas que por ahora no las precisemos. Voy a sacar esta base. Bueno, a ver, está clarísimo que si yo mido la longitud, acá está el pedazo de parábola. ¿Lo ven bien, no? El pedazo de parábola. Si yo mido la longitud en la métrica euclidiana en una parábola, nosotros la miramos, ¿entre qué valores integramos la longitud? ¿Quién era ante 1 y T2? Entre 0 y 1. O sea que calculamos la longitud de este punto a este. ¿Cuánto es este largo? Calculamos, ¿no? Y eso da 1, si uno lo mira en el GeoGebra, lo redondea, ven a 1,48, ¿ven? Longitud de f, que es x cuadrado, ven que yo la puse cortita para que me dé bien el valor de a. ¿Saben cómo se pone para calcular la longitud en el GeoGebra? Ponen longitud abajo y le ponen el... Tienen que poner la función en el intervalo, no todo el lado, no genérica, ¿no? Tienen que poner la palabra función y la tienen que entrar como función. ¿Está? Y ahí les da los 1,48 que tendría que ver. Ahora el tema es que la parábola, cuando yo la dibuje en la otra métrica, no tiene esta forma. ¿Cómo será la parábola en la otra métrica? Vamos a buscar la otra métrica. Consulta. Sí. Esa partecita es la parte en que parametrizamos. Claro. Ah, No, de la bien. parábola es toda la parábola paramétrica, no es esta partecita sola, es todo. Cuando vos integrás entre 0 y 1 te da la longitud de esa partecita. Ah, está. ¿Está? Cuando vos parametrizás para todo el largo. O sea, vos podés parametrizar para todo. Ahora, cuando vos decís, bueno, el parámetro lo voy a decir que para sigma de 0 aporto el 0, 0 y sigma de 1, si al 1, 1, ahí sí, tengo esa partecita, ese parámetro para esa longitud dada, Josefina. Pero una parametrización sin intervalo, como la parábola no tiene problema, la podés establecer sobre todo R, sobre todo T, podríamos decir. R acá no usamos R, usamos T. ¿Está? Le viene bien a Elena usar T en lugar de otra letra que a veces se usa. Por ejemplo, a veces se usa lambda, a veces se usa otra letra griega, ¿viste? Te conviene T porque para la física el parámetro es el tiempo. Entonces, te viene bárbaro, Elena. Y cuando no es el tiempo, claro, es un parámetro genérico que no representa nada, es una variable muda, podríamos decir. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora bien, si yo quiero graficar, a ver, ¿qué son los 4, ¿cuánto nos había dado? 4,26. Bueno, acá lo redondeó en 4,2 el GeoGebra a mí. ¿Dónde saqué este numerito? Lo saqué con el GeoGebra, ¿ven? ¿Qué dibujé para sacar ese numerito? A ver, yo estoy calculando en esta métrica, lo que yo no puedo cambiar es el parámetro, porque yo tengo que irme del sigma de 0, tiene que ir al 0, 0 de la métrica euclidiana, y sigma de 1 al 1, 1 en la métrica euclidiana, pero en cualquier otra métrica tiene que respetar eso. O sea que sigma de 0 tendrá que seguir viniendo al 0, 0 de la nueva métrica, y sigma de 1 tendrá que ir al 1, 1 de la nueva métrica. El tema es que ¿quién es el 0, 0 de la nueva métrica y el 1, 1 de la nueva métrica? Que era lo que yo quería que ustedes se dieran cuenta. No es nada difícil de saber eso. El sigma de 0 de la nueva métrica es el mismo que el de la métrica vieja, porque están las dos bases centradas en el mismo agujero. ¿Está bien? Pero el 1, 1 de la nueva métrica es este punto, porque es el que forma el cuadro. Es como si yo acá agarro la métrica euclidiana y formo el cuadro. El 1, 1, ¿dónde está? En el vértice opuesto al que tengo. ¿Y cuál es el 1, 1 de la nueva métrica? El punto que está en el vértice opuesto.
Quiere decir que mi parábola en la nueva métrica es esa. Y la longitud en la nueva métrica es este largo, lo cual es 4 veces, fíjate, casi 3 veces el largo de esto, lo cual tiene coherencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo mido la nueva métrica no solamente modifica las coordenadas, sino que modifica el bicho cuando estoy midiendo una longitud. Porque o sea que el 4,2 es las veces que se repite. Es la longitud de esta violeta, que es más o menos, en este caso, si vos te fijás, estás en 1,48 el largo de la cortita, las veces que entra este 48, o sea, vos podés mirar, lo podés proporcionar con esto, pero no hace falta. Es el largo justo de la nueva métrica, de la parábola en la nueva métrica. ¿Pero qué es la parábola en la nueva métrica? No es la parábola quietita leída en esta base. Eso es lo que quiero que entiendan. El bicho acá se deforma con la base. Cuando yo se transformó, fíjate que el 0,0 quedó en el 0,0, pero el 1,1 fue parar al punto 1,4, es como que se acomodó la cuadrícula, la parábola. Exacto, esto se rotó y se deformó. A ver, cuando yo hago esto y calculo longitudes, si esto yo lo hago con la velocidad de la luz para Elena, esto no puede pasar. Esto es lo que hay que mantener invariante en la velocidad de la luz. Yo puedo leerla en la nueva métrica, pero el largo va a tener que ser siempre el mismo. No lo puedo deformar al bicho con la métrica en la base en la cual yo lo voy a leer. Esto es complicadísimo entenderlo en relatividad. Por eso los profesores no saben explicar bien relatividad. Porque ¿qué me está dando acá este numerito? Este numerito me está dando la deformación que tengo basado en la base, en la deformación de la base para el mismo bicho. Acá el bicho está deformado, porque la base es otra base y va a respetar los valores del parámetro. Me van a decir, ¿cómo saco la ecuación de esa parábola? Sencillo, como el GeoGebra no dibuja en cualquier base. ¿En qué base dibuja el GeoGebra? Canónica. ¿Qué hice yo? Me fijé qué punto este corresponde a la canónica y parametricé una parábola que pase por ese punto y chau. Y una parábola que pase por ese punto es 4x². Así, ¿cómo lo hizo eso? ¿Saben hacer eso? Ni siquiera lo parametricé, porque precisaba la trayectoria, lo puedo escribir en cartesianas. En cartesianas, miren qué sencillo que sería hacer eso. Se los hago acá abajo. Ustedes tienen que encontrar la ecuación de una parábola que sea de la forma x² más bx más c. Y quieren que pase por qué punto, por el 1,4 y por el 0,0. Van a decir, ¿cómo hago eso? Fácilmente. Y mira, si quiero que pase por el 0,0, reemplazo con el 0 en la x y en la y, me dice que c es 0. Cuando c es 0, estoy seguro que pasa por el 0,0. Independientemente de lo que valgan A y B. Cuando quiero saber lo que valgan A y B, qué sé yo, digo que 4, que es la I, es igual a A más B, porque vos fijate que si pongo el 1, cuando I vale 4, la X vale 1, quiere decir que esto es A más B. Me van a decir, sí, pero tiene una sola ecuación. Perfecto, me puedo fabricar un montón de parábolas que cumplan con eso. Fijo algún otro valor, por ejemplo, la B en 0, para que no joda, y la A vale 4. Entonces, cuando yo dibujo la parábola con B y C 0 igual a 4x², cumple con las dos condiciones que yo necesito y punto. Me podría haber fabricado un montón de más para parametrizar. Había una familia, claro. Había Hay toda una la familia de parábolas. que ¿Se entiende lo funcionaría? Así es. ¿Se entiende hasta ahí? En conclusión, ahí tienen la ecuación de la parábola y vale 4,20 y pico, que es como dice el GeoGebra. Para poner la longitud, ponen la palabra, ¿ven? Longitud, y les dice la función, y le tienen que poner el punto inicial y el punto final de x. ¿Está? Si ponen como función. Si ponen como curva, también. Pues lo tienen que poner como... Si la ponen parametrizada, tienen que usar esta curva, ¿eh? ¿Escucharon? Pueden usar. Si la ponen como función, la tienen que usar en cartesiana, es decir, como trayectoria. ¿Está claro lo que digo? Si lo ponen como longitud, ¿ven? De curva, la curva es parametrizada. ¿Ven que tiene el parámetro t? Tienen que usar t de parámetro. A Elena le viene bien, ¿ves? Para ponerla
los parámetros, Elena? ¿Se entendió lo que estamos midiendo en realidad? Lo que está dando el resultado. O sea que cuando yo cambio de métrica, me va a dar en la nueva base. O sea, si ahora les pregunto, ¿qué vectores pondrían acá ustedes para hablar de que la métrica vale 4,26? 1400. ¿Por qué 1400? No, El 00 nunca puede estar en la base, eso no, porque A ver, piensen es una diámetro cosa. independiente. Estos son los puntos por los que pasa con respecto a las coordenadas cartesianas. Lo usé para hacer el dibujo, olvídense de esto. Yo estoy preguntando ahora sobre qué base, qué significa qué base, en qué cuadrícula, que sería la rosa. La base B sería. La base B. La última que dibujaste. Perfecto. ¿Y qué vectores pondría ahí para que me dé esta longitud? 1100 era. Esa es la pregunta, a ver si se dan cuenta. Fíjense de nuevo, miremos esto. Estos serían los vectores generadores de la base. ¿Está bien? ¿Qué tendrían que ser estos vectores? Porque Claro, esta 0. longitud respeta esta cuadrícula. Entonces, ¿qué pondrían ustedes para poner esta? ¿Qué te quedaría? Menos 1, 3 para 1, ¿no? Y el Serían otro los sería. Pero eso serían respecto a la canónica. Vos pensás que la cuadrícula... Sería El 0, 1001 de la 0. base. Tendríamos que Lo de poner la lo matriz, ¿qué? mismo. Lo de la matriz, ¿qué? 1001. ¿La de la matriz? 1001 de la nueva. De la Los otra. mismos. Nada más que ahora estos 1, 0 y 0, 1 son de la También la base base B. Eso yo se lo expliqué en una de las clases, y eso es lo que no se entiende. Porque si yo estoy leyendo en la nueva base, estos 4,26 respetan esta unidad, porque es la cuadrícula de la base. Que yo esta base la escriba como 2, 1, menos 1, 3, pero estos son ahora leídos en la canónica. Esto me permite saber la relación métrica que hay entre la métrica euclidiana y la canónica, pero la base en la cual está dibujada esa longitud es la nueva base, la nueva unidad, que el número no se distingue con cualquier, porque puede ser cualquier canónica, cualquier unidad. Claro, la unidad que se va a tomar ahora va a ser esa nueva, pero va a seguir siendo... Esa nueva, pero esa nueva es el 1001 independientemente de cualquier cosa. Lo que pasa es que yo sé parametrizar en la canónica, entonces ¿qué usé? Usé punto de la canónica para poder parametrizar y encontrar la ecuación de la parábola. Porque esta parábola en la canónica tiene esa ecuación, pero andá a saber qué ecuación tiene en esta base. Eso no lo vamos a llegar a ver. Sería interesante ver cómo se deforma la ecuación de una curva cuando cambié de base. Porque es otra parábola, pero fíjense que en ese caso esa parábola está más estirada y es más larga, el pedazo. ¿O no? Es sencillo de ver eso es lo más simple de ver. Se dan cuenta que ahora el 1,1 de esta base, que no es el mismo 1,1 que de esta, respeta la cuádrica esta, por lo tanto, si este es el 1, ¿por qué tengo que respetar esa base? Porque el parámetro entre qué valores siempre se están midiendo para poder establecer entre 0 y 1, y yo dije que en cualquier base el parámetro va de sigma de 0 me da el 0, 0, y sigma de 1 me da el 1, 1. O sea, que para la base canónica eso lo respeta este punto y en esta base B, ¿quién respeta esos dos sigmas? Este punto y este. Y eso no lo puedo variar. Por eso, esta longitud respeta la unidad del 1, 0, que sería este, y el 0, 1 de un vector de la base B leído en sí mismo. ¿Se entiende? Es como que yo podría agarrar y borrar la base canónica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver. ¿Qué hice? Lío hice, como siempre. Perfecto. ¿Se entendió hasta acá el tema? ¿Qué es lo que hace esta fórmula? ¿Se entiende lo que hace la fórmula? El objeto también se deforma acá cuando estamos calculando longitudes.
Lo cual es lógico, porque la longitud la estamos calculando manteniendo los puntos, 2 puntos fijos que se deformaron. Podríamos decir, bueno, entre los 2 puntos que están en la canónica, manteniendo los puntos, ¿cómo sería la longitud en la nueva métrica? Manteniendo la longitud de la curva original. Pero eso no hace esta fórmula. Esta fórmula que está cambiando, me va cambiando la longitud a medida que cambio las coordenadas de la métrica. ¿Entienden eso? No es que me mantiene el objeto y lo lee en distintas métricas, porque mantener el objeto leído en distintas métricas, lo que tendría que decir yo es cuánto mide esta longitud mirado arriba de la base rosa, y eso no está haciendo esa fórmula, ¿entienden? No estamos mirando la longitud de la roja arriba de la base rosa, sino estamos mirando, dada la parametrización de una longitud dada, ¿cómo es esa longitud con ese parámetro cuando yo cambio de cuádrica, es decir, cuando cambio de métrica? ¿Entienden lo que hace la fórmula? Es una confusión muy, muy grande, eso a mí me costó mucho entenderlo cuando era estudiante eso. Yo pensaba que era la longitud de este objeto leído desde, se dan cuenta que si fuera leído desde esta base, no podría ser nunca 4, y chirola, porque si acá, en la canónica, que es el máximo valor, está en el punto extremo, ¿ves? En el punto extremo, en el máximo valor da 1,47, en esta base tiene que dar decimales. Porque no llegué ni siquiera, fíjate, no sé si llego a la mitad de esta base. Tendría que ver este puntito, ¿se entiende? Para tomar las coordenadas de los puntos. En cambio, acá está correcto, porque acá que estoy diciendo que este es el 1,1 de la nueva base. Lo miran feo, no preguntan nada. A ver, pregunten. ¿Se entiende lo que digo? No estamos, la fórmula esa, por eso es importante saber qué hace la fórmula. La fórmula, ¿qué está haciendo para calcular la longitud? Estás no solamente cambiando la cuádrica que yo tengo de la canónica, sino que está cambiando la longitud del bicho porque lo está proyectando a la nueva base manteniendo la parametrización. ¿Está? ¿Entienden? Ahí se pudo conectar Mariela, vino más tarde. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo andás? ¿Se entiende lo que es? Sí, sí. ¿Sí? Fíjense que no es el largo medido en la nueva base, ¿eh? Se está modificando el largo y bastante, como pueden ver. Por eso cuando dio 4,26, les llamó la atención a ustedes, porque muchos estaban esperando que el objeto no se deforme. ¿Está? Y eso no es cierto, ¿eh? El objeto acá... No es nomás que se le cambia la casa, digamos, no es que le cambias la casa nomás, estás modificando el objeto también. Claro, lo estoy engordando también al objeto para que pueda tener más posibilidades. ¿Está claro esto? O se podría pensar así, que en sigma de 0 estaba en el 0, 0, y en el sigma de 1 estaba en el 1, 1. Y que cuando vos transformaste ese cuadradito y lo deformaste en la cuadrícula anterior, se te deformó la parábola. Claro, exactamente. Eso es lo que hace esta fórmula. Esta fórmula no mantiene el objeto y lo leo en cualquier Lo base. amolda a la nueva base. Lo lleva a la nueva base manteniendo la parametrización, que es eso que dice Leo. Lo adecúa a la misma base, porque fíjate que es donde se encuentran las dos intersecciones de la base y antes era la otra intersección de la otra base, como que lo adecúa. Exacto, es como una adecuación que va haciendo entre el objeto y la casa. Eso son buenas palabras esas que están poniendo para contarlo, porque nadie lo cuenta de esta manera, nadie le presta atención. ¿Está? Por eso a mí me gustó... digamos que se deforma, pero mantiene las mismas condiciones que el original, pero la nueva base. En la nueva base. Lo que pasa es que ahí la puede mantener la forma, porque la base es una pequeña rotación y un pequeño estiramiento. Si la base fuera una cosa complicada, capaz que si agarrara una base polar, antes sabe capaz que queda una curva, capaz que queda un 8, qué sé yo lo que puede quedar en esos 2 puntos. No sé si se entiende lo que digo. Porque esa esta métrica es una deformación sencillita. Pero si es una base compleja,
la cuadrícula que estoy tomando. Más que si es una base polar, tengo que establecer el punto, porque recordad que depende de ρ cuadrado la métrica, y tengo que decir en qué punto la voy a mirar, a la parábola, o sea, tengo que mirar bien los puntos ahí. Entonces tengo todo un drama ahí. ¿Se dan cuenta cómo se podría complicar si cambio de base? Nosotros no nos metimos con base fea, estamos mirando lo mismo en varias cosas, en 2 o 3 situaciones dadas. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner esta fórmula como la escriben los libros, así si Mariela algún día va a leer, puede leerla esta fórmula, porque esta fórmula no está. ¿Ustedes piensan que en los libros la van a encontrar así? No, va a estar con qué cosa, a ver, ¿con qué se piensan que va a estar? Esta sumatoria no va a estar, porque a Einstein no le gustaba la sumatoria, entonces ¿qué va a hacer? La va a poner, y como estos de x a de t, de y a de t, son todas coordenadas contravariantes. ¿Por qué son coordenadas? Son las coordenadas de los vectores contravariantes, son los que forman la base, son contra, porque no son vectores, no son elementos de la base, sino son las coordenadas de la base. Las letritas que lo vamos a identificar van a estar arriba. Recuerden que cuando es contra van a estar arriba los índices, y cuando es cova están abajo. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se generaliza? Porque recuerden que esto está en R2, se podría ir a R3, R4, R5, R20. Miren cómo se generaliza. No es tan difícil, pero hay que entender la generalización. Queda una fórmula un poco, vamos a poner la generalización. Primero. Recuerden que, a su vez, si estoy en la canónica, este término del medio desaparece. Porque este vale 0, porque el G12 y G21 valen 0. Quedarían los de los extremos, que fue con lo que hicieron esta cuenta, ¿no? Con la primera, la segunda la tuvieron que dejar. Bueno, fíjense que esta generalización se puede escribir así. Raíz cuadrada, a ver si cabe ahí. Voy a correr un cachito. ¿Ahí se ve? Sí. Así terminamos la cuenta. Raíz cuadrada, esto sería G sub IJ, ¿ven? Porque este G sub IJ aparece en todos lados. Y tendríamos que poner la sumatoria. Fíjense, esta es la X. Acá aparece la X y la Y, y acá la Y. Quiere decir que yo podría poner lo siguiente. Podríamos poner la derivada de XY con respecto a T multiplicada por la derivada de XJ respecto a T de T. Integral entre T1 y T2. Vamos a ver si esto funciona. Pero cuidado, como acá I, J, J se repiten, ¿esto qué es siempre, si se repiten? Es un producto con índice repetido. Para la I se repite el primer producto y para la J el segundo producto. ¿Se ve? Y si son índices repetidos, dice Einstein que hay que hacer Sumatoria. Una sumatoria. Vamos a ver si anda bien esta formulita así. Vamos a poner bien el DT acá que no se ve. DT afuera, ¿eh? Estamos integrando en DT. Muy bien, vamos a mirar eso entonces, a ver si funciona. Vamos a ir armándola. A ver, para R2, que sería, nos tendría que dar esta, ¿no? Para R2, entonces, esta sería la generalización. ¿Se dan cuenta que cuando uno va a un libro, si uno quiere leer esto en un libro, el libro empieza con esta fórmula, así? ¿Entienden lo que hace el libro? La longitud de una curva se puede calcular de acuerdo a su métrica, ¡pum!, y te pone esta fórmula. ¿Y vos qué haces, Mariela, después que yo di 3 clases para entender la fórmula? Te querés suicidar con esa fórmula. Porque, ¿qué hace esa fórmula? Es decir, aparte tenés que adivinar que hay una sumatoria ahí adentro, porque tampoco te aclara que está anotada en términos de Einstein. Entonces te dice, bueno, esa, para R2, a ver si está bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer la integral entre T1 y T2 de la raíz. Empezamos con I y J. El primero sería G11, y acá ¿qué tengo que poner? I y J son iguales en el primero, ¿no? Estoy en R2, sería dx1 a dt, dx1 a dt.
Como estoy en R2, tengo que seguir hasta culminar con el 2,2, ¿no? Empecé con el 1,1 y termino en el 2,2. Ahora sigamos. Tengo que sumar, porque dice Einstein que cuando aparecen los dos índices repetidos tiene que sumar toda esa multiplicación. Aunque no haya puesto la multiplicación, al menos ponga la suma. Habría que poner la suma, ¿no? ¿Qué sigue? G12. ¿Cómo sería G12? dx1 a dt, dx2 a dt. Cuidado que esto no es un cuadrado, ¿eh? Después, ¿quién sigue? G21, ¿no? Porque tengo que ir variando y J hasta culminar el espacio en el cual estoy. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Se entiende cómo sería? Sería dx2 a dt más dx1 a dt. Más no, perdón, por acá, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está bien? Y la última, sigue la raíz, hay que poner todo abajo la raíz, ¿ven? Sigue la raíz. La última, ¿cómo sería? G22 dx2 a dt, dx2 a dt. Muy bien. Y ahora vamos a mirar si nos dio lo que tenemos arriba. A ver, ¿esto qué es? Esto es G11 por dx1 a dt al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué el 1 está arriba? Porque esta x es una coordenada contravariante. ¿Está bien? Porque esto se puede multiplicar, son las mismas cosas, digo. Más. ¿Cómo son este término y este término? Iguales. Esto es igual y estos dos son iguales porque siempre que estoy en una métrica de R2 se cumple la igualdad de las cruzadas, ¿no? Entonces estos son 2 veces, ¿no? Entonces todo esto son 2 veces dx1 a dt, dx2 a dt. Y me falta el último, ¿no? Y el último ya está. Esto hay que multiplicarlo por G12. Y acá será una vez G22 y lo mismo que el primero sería dx2 a dt todo al cuadrado. ¿Está bien? Y ya está, porque x1 y x2 son xy nuestro. ¿Se ve o no se ve? ¿Se entendió? ¿Me dan un minuto que tengo que contestar un mensajito? 2 minutitos. Sí, Jorge. Perdón, dice más 2G, ¿qué sub 0 dice? 1,2. G12. Que es lo mismo que G21. No, a la anterior, que dice 2G. Sí, O sea, la que el está en del el medio, medio. el término del medio, André, es ¿Qué? 2G12. Ahí dice 1,2. Sí, Sí, sí. que es lo mismo que 2,1. Y en el último dice G22. Gracias. Créeme lo que te digo, flaca. Sí, dice eso. Tiene una cara, va a desaparecer en cualquier momento. Es que estoy levantada, me estoy levantando a las 3 de la mañana para trabajar, chicas. En cualquier momento. ¿A qué hora? A las 3. Y si no, ¿cómo hago? Mm, Esto me va a matar. Me va Sí. a matar, me va a matar. Y te quería anotar en inglés. En Pepe, vos. No, me anoté en inglés. Todo porque nos querías abandonar, por eso. Disculpen. No, No, hablen. Después no interrumpo. Ah, está bien. Bueno, disculpen, pero tenía que contestar sí o sí. Bien, se entendió hasta acá, ¿no? Dígame si no se entendió algo. ¿Quedó claro o no quedó claro? Escucho, ¿eh? No Sí, tengo sí, ningún se dio, problema. se dio. ¿Se Se dio vio? bien con Se entendió. GeoGebra. Sí, aparte dio con lo de arriba.
Perfecto, muy bien. Dio exactamente lo mismo. O sea que esta fórmula es la fórmula que funciona, digamos. Vamos a reservarla por ahí. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Estaba pensando en hacerlo en 2 partes la clase de hoy y la semana que viene, porque si no... Entonces hoy les voy a enseñar algo de teoría, que a Elena le va a venir muy bien, y Rinaldi me lo va a agradecer mucho para Elena. Aunque la única que creo que pueda apreciar esto sea Elena, porque los pibes, me hubiera venido bien venir a mis clases de esto. Ahí escribí la fórmula, así la dejamos por acá reservada. ¿Estamos de acuerdo? Con esto sacamos la longitud de una curva, entonces. ¿Preguntas con esto? Ninguna, entonces. Quedó clarísimo. Ya sabemos que la longitud se adapta a la cuádrica de la nueva métrica. ¿Estamos de acuerdo, no? Con todo eso. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de definir algunos conceptos que son centrales. Voy a bajar un poquito porque está el foco y así no les molesta la luz. Un concepto central que yo les dije lo siguiente: si yo pudiese de alguna manera minimizar esa longitud para la métrica, les dije cuando empezamos, euclidiana, o sea, la métrica que tiene la base tradicional, donde se cumple el teorema de Pitágoras, el producto escalar y todas las cosas que ya sabemos que se cumplen, si yo pudiera hacer eso, tendría que encontrar la longitud de una línea recta, porque esto es la longitud de una curva. Esta es la ecuación de la longitud de una curva, no de un tiempo. Esto es de curva. O sea, yo tengo una curva, la trayectoria mínima, o sea que yo tendría que ver, pero esto no es una función del análisis 1 como uno estaría esperando. Esto sería una función del análisis 1 si yo pongo algunas condiciones, que ya lo hemos hecho en análisis 2. ¿Se acuerdan que parametrizábamos, sacamos el t? Vimos que esto también era función, respeta la ecuación del análisis 2, la que vimos, sigma prima de t, la norma, todo eso, ¿no? Pero eso es toda la métrica euclidiana. El tema es que si yo uso esa métrica euclidiana y yo quiero encontrar ahora, si yo quiero encontrar la longitud mínima en cualquier métrica, ¿cómo cazzo lo hago? Una buena pregunta. Tendría que minimizar esta cosa genérica, donde este G sub IJ es cualquier cosa. ¿Entienden? El tema es ¿qué minimizo? Y acá aparecieron 2 matemáticos que creo que deben ser los 2 más importantes, no sé cuál de los 2, uno más importante que el otro en el siglo XVIII, y esto se cristalizó en el XIX, pero empezó en el siglo XVIII con Euler, y lo terminó Lagrange, por eso llaman ecuaciones de Euler-Lagrange. Estas ecuaciones, ¿las escuchaste, Elena, alguna vez, las ecuaciones de Euler-Lagrange? No recuerdo, pero seguramente la habrán dado. La habrán dado. Bueno, vamos a tratar de ver qué son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Las ecuaciones de Euler-Lagrange permiten minimizar cualquier verdura de esta. A ver, para eso hay que recordar, que no es igual, pero lo vamos a tratar de recordar así, a ojo de buen cubero, la idea de mínimo de una función. ¿Qué tengo que hacer para obtener un crítico, un mínimo, un máximo de una función? Sacar la derivada, derivarla e igualarla a 0, ¿no? Bueno, la pregunta es ¿qué vamos a derivar acá y qué vamos a igualar a 0 acá? Sería una cosa así. En primera instancia habría que hacer eso. Claro, sí, lo primero que pensé, relacionado con lo que habíamos visto cuando vimos maximización y minimización de funciones multivariables. Exacto. Y vamos a mirar eso. Para eso vamos a definir algo que se llama en matemática, y acá se abre una rama de las matemáticas que ustedes, yo creo que para estudiar tendrían que agarrar, no sé si habrá algún buen conjunto de videos en YouTube de algunos, si encuentro alguno que lo dé bien, se los comento, si no, creo que el gallego que sea lo de álgebra de Lie tiene algunas clases, pero no muchas de esto, de funcionales. Creo que dio una charla de funcionales. Acá vamos a definir lo que es un funcional en matemática.
No una función, un funcional. ¿Escucharon alguna vez funcional? ¿Qué es un funcional? Miren lo que es un funcional. Un funcional es una especie de función, que no es una función, que normalmente no se le escribe con la letra F, sino se lo escribe con la letra I. Que en el dominio, a ver, una función, ¿a qué le damos de comer a una función nosotros? Números reales o vectores. Si son campos vectoriales, le damos vectores de comer, ¿no? Si son funciones vectoriales, un solo parámetro, números reales le damos de comer. Si son funciones del análisis 1, ¿qué le damos? Números reales. ¿Y qué nos devuelven? Y bueno, si son funciones de análisis 1, le damos de comer números reales y bueno, y va al baño y hace números reales. Si le doy de comer, a ver... Va al baño. ¿Está bien? Eso es lo que tienen con la imagen, ¿no? Para hacer una idea para que no se la olviden después. Si yo tengo un campo vectorial, le doy de comer vectores, va al baño y hace vectores. ¿Está bien? Ahora el tema es que los funcionales, miren lo que pasa. ¿Qué le doy de comer a los funcionales? Le doy funciones. Pero funciones de cualquier tipo le puedo dar. Pueden ser del análisis 1, campos vectoriales, campos que le puedo poner cualquier cosa ahí adentro. ¿Y qué devuelve un funcional cuando va al baño? Devuelve números reales. Eso hace un funcional. ¿Escucharon? Le damos de comer funciones de cualquier índole, la que a mí se me ocurra, pero le puedo dar de comer funciones y dentro de esas funciones no solamente pueden estar ellas, pueden estar sus derivadas y las variables de esas funciones. O sea que le puedo dar todo junto de comer. ¿Entienden? Acá le puedo poner funciones. Cuando yo digo funciones ahora, que comen los funcionales, esas funciones pueden ser vectores. ¿Qué más pueden ser? Pueden ser números reales, pueden ser las derivadas vectoriales o las derivadas de esas funciones escalares. ¿Escucharon todo lo que le podemos meter ahí adentro? O sea que esto es como una caja negra que come todo lo que viene bien. Es como si fuera, ¿viste Homero cuando va al bar que no se puede comer todo y después lo lleva a juicio y trae todas las carretillas de todo lo que se comió? Bueno, es más o menos eso. Esto come cualquier cosa. Con razón lo años pues, porque es una mezcla bárbara. Hace una mezcla bárbara. Ustedes se dan cuenta de lo que puede llegar a pasar con esto, ¿no? Pero lo interesante no es lo que come, sino lo que hace después con lo que comió. Es decir, con lo que devolvió. Porque devuelve sobre lo que coma, devuelve números reales. Y fíjense ¿Qué representa eso que devuelve? Depende de la función que le pongas. Físicamente fantástico. En este caso, me devolvería longitudes. Bien. Pienso de esta manera. Si yo le doy alguna cosa acá, son números reales que van a dar alguna otra cosa. Por ejemplo, puede dar tiempo. ¿Sí? ¿Se das cuenta que esto puede servir para cualquier verdura? El tema es que manipular esto, existen 3 niveles de análisis matemático para manipular esto. No sé si saben. Más o menos, igual que los funcionales, porque vos empezás, bueno, los que devuelven los... Bueno, hay un montón que están tabulados ya. ¿Y cómo se escribe un funcional para que devuelva números reales? Son funciones que se escriben a través de integrales. O sea que un funcional que puede depender de cualquier verdura, supongamos que depende de X de algún parámetro t. Y esta X ahora no es un vector como en el análisis 1. Esta X habría que hacerle algún otro garabato que no sea ese. ¿Escucharon? Habría que hacerle un garabato, qué sé yo, una X rara así, miren. Del análisis, una cosa así sería, que depende de t, pero no me voy a poner esa X cada vez que tenga que escribir un funcional, no me pidan eso. Pero para que tengan una idea que no es una X común y corriente esa. ¿Está? Yo la voy a dibujar como algo común y corriente, como la dibujo la del análisis 2, que le pongo las 2 palitos arriba, y eso va a venir dado siempre por una integral paramétrica, que eso es lo interesante de esto, del funcional. Por ahora no le pongamos nada a esa integral, pero pueden ser 2 parámetros t, ¿sí? De una función que va a depender, y esta sí es una función que carga de todo, que va a depender de qué? Va a depender de esa X, pueden ser de todas las que carguen, pero estas pueden ser cualquier cantidad de variables, pueden ser vectores, por eso le pongo X sub I,
y de sus derivadas. ¿Sus derivadas primeras nada más? No, podrían ser derivadas segundas, derivadas terceras, pero Euler-Lagrange para la física en una primera instancia alcanza con que estas sean derivadas primeras. Esta es la expresión genérica de un funcional. Eso es un funcional. Ahora bien, miremos. Si esto es así, yo por ejemplo un funcional de R2, ¿cómo podría ser un funcional de R2? Mire, en R2 yo podría decir que estos sean cosas de X y de Y, que cada una dependa del parámetro T, como si fuera una cosa como tengo acá, y será una integral, ¿ven? Entre T1 y T2 en el parámetro. Fíjense que esto es todo paramétrico, ¿ves? ¿Vieron lo importante que era parametrizar, aprender a parametrizar? ¿Se acuerdan todo el primer mes de clase, cómo yo insistí en parametrizar? ¿Entienden por qué ahora? Ahora se dan cuenta para qué servía. Todo se parametriza. ¿Y qué voy a poner acá? Mi f grande, ¿qué va a cargar? Van a cargar cosas de x, de y, de la derivada de x respecto de t, de la derivada de y respecto de t. O sea, este sería un funcional de R2 con derivadas primeras. Podría armarme un funcional de R2 o un funcional genérico que dependa de x, de y, de z, de sus derivadas primeras, de su derivada segunda, de sus derivadas terceras. Puedo armarme un funcional como a mí se me ocurra, porque le puedo dar de comer cualquier cosa. ¿Cuáles son los importantes? Los de R2 y los de R3. Y ahí para de contar, y en física. ¿Está? Porque vivimos en 3 dimensiones. Y con derivadas segundas también, algunos. En cuántica algunos son con derivadas segundas, pero todo lo que sea mecánica clásica alcanza con esto y con las ecuaciones de Euler-Lagrange que los resolvió para esta situación. ¿Se entiende? Vamos a hacer eso hoy. Vamos a ver qué es hacer esta integral. Vamos a resolver esta integral en forma genérica. Cuando yo resuelvo esta integral en forma genérica, encuentro y la minimizo. Esto es lo que hay que minimizar. Cuando yo minimice esto y considere que esta f sea esta L, miren, voy a tener esta ecuación acá adentro. ¿Entienden? Porque esto tiene la pinta de esta cosa, ¿no? ¿Se ven? Elena está escuchando hoy. No dice nada, Elena. No, de esto no se acuerda. Sí, no, que escucho atentamente. Sí, hoy de esto no te acordás, Elena. No me acuerdo. Esto no sé si lo vieron en la carrera. Esto es interesantísimo porque de todas las matemáticas que existen, las ecuaciones de Euler-Lagrange sirven para todo. Más aún, cualquier problema de mecánica en física se puede resolver con la ecuación de Euler-Lagrange. Cualquier problema. Bueno, vamos a resolverla. La vamos a hacer como la hizo Euler allá por el año 1870, por allá fue. Después les voy a dar los datos precisos cuando las hizo Euler, si les interesa. Lagrange, después les digo lo que hizo sobre estas ecuaciones. Por eso se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange. Lo que hizo primero Euler fue agarrar y en lugar de trabajar para R2 con 4 cosas ahí adentro, la hizo para una variable y su derivada nada más. Fue muy vivo, ¿no? Porque yo qué les digo a ustedes que hay que hacer cuando uno no ve algo, agarrar ejemplos más chiquitos, ¿no? Bueno. Claro, un caso más particular, quizás, y agarró, después probar claro. con algo más complejo. Después que sacó para esa sola, miró cómo extender eso cuando tengo 2 variables, 2 derivadas, 3 variables, 3 derivadas, 4 variables, 4 derivadas. Y después pensó, si tengo 2 variables, 2 derivadas, 2 derivadas segunda. 3 variables, 3 derivadas, 3 derivadas segunda. Le fue agregando órdenes de derivación a la verdura. ¿Entienden lo que fue haciendo? ¿Saben una cosa? No hace falta hacer todo eso, que eso es lo importante. Con que saquemos la primera, con esa sola alcanza para resolver cualquier sistema. Esa es la otra ventaja que tiene esta ecuación, que teóricamente no hace falta hacer un bollo con todas las cuentas. Sin embargo, hay gente estúpida en la naturaleza humana que últimamente ha escrito libros
que no están mal, pero se les ha ocurrido resolver la ecuación de Euler-Lagrange con dos derivadas. Ya con estas dos derivadas sí, es un merequetrefe la ecuación de Euler-Lagrange. Y saben una cosa, no tiene ningún sentido hacer eso. Pero como las ecuaciones se ven complicadas y nadie entiende nada, piensan que eso es serio, como todas las cosas que se hacen. ¿Entienden lo que pasa? Por eso... Si uno sabe, uno llega a entender cómo se hace como hizo al principio Euler, con la X, con la derivada de X respecto de T, después puede ir viendo cómo se extiende, y si entiende como quien dice, el patrón de cómo funciona, ya está, con saber cómo funciona uno, el resto simplemente se y amplía. después vas a ver porque hay que agregarle algo más, pero vas a ver que no es tan complicado lo que hay que agregarle para poderlo comprender bien. Mirá, él se quedó con esto. ¿Se ve? Con esto solito trabajó Euler. Entonces dijo, bien, lo que voy a hacer con esto, ¿qué es? ¿Qué quiero hacer con esto? Minimizarlo. ¿Cómo se minimiza un funcional? Esto sería el funcional de Euler, sería, ¿no? Genérico. ¿Sí? Con una sola coordenada y una sola derivada. ¿Y qué significará hacer esto? A ver. Euler dijo lo siguiente. Muy bien, yo lo que quiero es encontrar la derivada primera. En un funcional no existe la palabra derivada, como en una función, porque es un funcional. Existe lo que se llama la variación primera del funcional, y se escribe con una delta gótica así. Variación primera del funcional. ¿Qué es la variación primera del funcional? Es derivar esto, ahora vamos a ver qué es derivar esto, es sacar la variación de esta verdura, e igualarla a 0. ¿Está bien? Eso hay que hacer. Ya sabemos que en funciones, después tendríamos que sacar la derivada segunda. Pero cuando la curva está parametrizada para determinados parámetros, que ya vamos a ver cuáles son y cómo viene la parametrización de la curva, no hace falta, porque cuando yo igualo a 0, ya la resolución de lo que me queda acá es un mínimo siempre, no hace falta sacar la derivada segunda. ¿Escucharon? Con el funcional, con esto alcanza para decir que lo minimicé. ¿Y cómo opera ese delta? Ahora voy a explicar cómo opera esto. ¿Qué hace ese operador? Ese operador hace una definición similar a la de derivada, pero te la voy a explicar con todo detalle y con un gráfico, Elena. Esto si encontrás a alguien en internet que te lo explica así, me contás y yo me retiro. Supongamos que ustedes tienen en el plano, porque estamos en R2, lo voy a mirar con respecto a una coordenada, tienen dos puntos. El punto A y el punto B. Este punto A proviene de una parametrización sigma de T1 y este punto B sigma de T2. ¿Está bien? Porque son coordenadas. O sea que vienen de los parámetros, ¿no? Como si fuera una parametrización de cualquier cosa. Y una curva, ¿no? ¿Qué me da la parametrización de una curva acá en R2? X de T y de T, ¿no? Yo con este funcional voy a mirar solamente el eje X con respecto a esta curva, pero vamos a mirarlo en el plano y después lo proyectamos al eje X, que es como lo hizo Lagrange. Euler. ¿Está? Entre esos dos puntos, ¿cuántas formas hay? O sea, ¿cuántas longitudes puedo establecer entre esos dos puntos? Puedo establecer esta, puedo establecer esta otra, puedo ir por acá, puedo ir por una recta. ¿Está bien? Tengo todas esas posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? Pero como el funcional de Euler no es la longitud de una curva, sino es, digamos, algo que une al punto A con el punto B, y yo quiero saber lo mínimo de eso que une, que puede ser distancia, puede ser tiempo, puede ser velocidad, puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende que puede ser cualquier cosa? Entonces, estas curvas son representativas nada más del funcional. Cuando
en mi funcional sea esta ecuación, estaremos la distancia mínima. Cuando mi funcional sea la ecuación de la cicloide, estaremos en tiempo mínimo. Cuando el funcional sea, qué sé yo, cualquier otra verdura, estaremos en velocidad mínima o en energía mínima. ¿Se entiende, Elena, lo que es? Es algo genérico que no dice nada, es algo vacío. Ya no estamos hablando de longitudes, estamos hablando de una cosa que está ahí que no dice absolutamente nada, es sintáctico nada más. Plano meramente sintáctico. ¿Entienden? Sí, como decir la mínima expresión de algo que una dos puntos. Estos dos puntos, lo que sea. exacto. Claro. Puede ser cualquier cosa eso. ¿Saben cómo le dice, cuando uno dibuja en un espacio así los físicos, cómo le dicen a ese espacio? Que no es un espacio real, le dicen un espacio de configuración. Entonces cuando vos estudiás mecánica teórica, dicen, ¿en qué espacio gráfico usted, en el de configuraciones? ¿Vos me estás tomando el pelo? ¿Vos te imaginás que yo, que entiendo de qué me están hablando, yo me río de todas esas cosas? Ahora, uno serio, espacio de configuración, sí, saca el anteojo, se pone el anteojo, ¿viste? Hace todo ese tipo de cosas. Vos te das cuenta que es una estupidez, ¿no? Si lo contás bien, es una pavada enorme. Entonces, ¿yo qué voy a buscar entre esos dos valores? La mínima curva matemática, que no tiene que ver con longitudes. Sáquense la longitud por un momento de la cabeza. La mínima curva, vamos a suponer, por obra y gracia del Espíritu Santo, que la encontramos. La mínima expresión sería esta curva, ponele. Por eso te dibujo una curva, para que no pienses que estamos mirando una línea recta, estamos mirando la distancia, sino que esa curva es la mínima expresión, lo que minimiza mi funcional entre esos dos puntos. Supongamos que la encontré. A ver, si la encontré, ¿qué encontré? Encontré una y de x de t, ¿no? Una x de t encontré, porque ¿qué le estoy dando de comer? Le estoy dando de comer funciones que dependen de t, del parámetro. Entonces, ¿qué encontré? Encontré, esta sería mi x de t. ¿Está bien? Esa sería mi x de t. Por obra y gracia del Espíritu Santo, supónganse que de alguna forma la encontramos. Muy bien. Si yo tendría que derivar una función, si esto en lugar de ser funcional fuera una función, ¿qué tendría que hacer? Tendría que agarrar esta función, que es la que yo encontré, incrementarla un poquito, hacer un incremento, h, ¿se acuerdan? F de x0 más h, menos f de x0 dividido h cuando h tiende a 0. Todo eso habría que hacerle, ¿no? Para sacar la derivada primera. Sería algo, es lo que haría que delta que dice Elena, ¿no? Bueno, acá el tema es muy complicado, porque el tema es así. Que yo acá, ¿qué sería incrementar una curva? ¿Saben lo que es incrementar una curva? Pensar que hay otra curva muy cerquita de ella, por ejemplo ahí, que se mueve una distancia épsilon, que también depende del parámetro. O sea que mi curva original sería igual. A ver si se entiende. Mi curva original menos hacia el incremento, ¿no? La más grande. ¿Cuál sería la más grande? La X, vamos a suponerle que esta la llamo X roja de T. La X roja de T menos la X negra de T me tiene que dar la diferencia, épsilon de T. ¿Está bien? Ese sería el incremento. Entonces, ¿cómo opera esta variación primera del funcional? Miren cómo opera. Saco esto de acá y sería la integral entre T1 y T2 de la función incrementada. ¿Quién sería la función incrementada? Sería f en x rojas de t, ¿no? El funcional. Y también, ¿quién más tiene que estar incrementado? Su derivada, ¿no? Porque teníamos la derivada de x roja de t, ¿no? ¿Está bien? De t. Esta sería la función incrementada. ¿Y qué le tengo que restar? La función sin incrementar, que sería la correcta, digamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sería la correcta? Sería así la correcta. Ahora sería la x negra de t
menos la derivada de x negra de t. ¿Está bien? ¿Y ustedes qué le harían? Le calcularían el límite y pondrían ¿qué cosa? Que épsilon tienda a 0, ¿no? Porque ¿cuál es el incremento? Harían eso. Bueno, eso no se pone acá. ¿Escucharon? Se puede hacer una cosa muy sencilla. Hay que entender dos cosas más antes de hacer lo que voy a hacer. Miren lo que pasa. ¿Cuánto vale tanto la función correcta, la que sería la curva que minimiza, que sería la negra, esta sería la correcta, y la curva que no minimiza, digamos, la que me da el incremento? ¿Para qué me sirve el incremento? Para calcular la derivada, porque yo ¿cómo calculo una derivada? Incremento un punto, hago lo mismo que con un punto, pero en lugar de incrementar un punto estoy incrementando una función acá, que tiene a su vez como coordenada una derivada. ¿Entienden lo que estoy incrementando? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Complicado? Pregunten si no, ¿eh? Una vez más, ¿puede explicarlo, por favor? Sí. Cuando vos incrementás una función, ¿cómo incrementás una función del análisis 1, Josefina? Haces f de x0 más h menos f de x0 sobre h y calculás el límite de h tendiendo a 0, ¿no? ¿Haces esa cuenta? Eso sería la derivada. La derivada sería. Esto es la derivada, esto es f' de x0, ¿no? Ahora acá tenemos que sacar la derivada de esta verdura. Bueno, ya la borré, la verdura que tenía acá arriba. Que sería derivar la función que sería el valor mínimo para ese punto. ¿Por qué mínimo lo quiero? Porque todo esto lo tenía que igualar a ¿cuánto para sacar el mínimo? A 0. Pero ahora estamos sacando la variación. Después lo igualamos a 0. ¿Está bien? Estamos sacando como si fuera la derivada. La definición de derivada de un funcional, que no es definición de derivada, se llama variación primera del funcional. ¿Está claro? El funcional no se llama derivada, se llama variación primera del funcional. ¿Está? Tiene ese nombre feo. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Yo te dije que si tenemos una curva, ¿qué hago? Es como si fuera la curva correcta, la que está en negro, que está sin incrementar, más un incremento épsilon. ¿Qué quieres decir con esto? Que la diferencia entre tu curva roja, que sería la incorrecta, menos la correcta, te tiene que dar el incremento, que sería el h de tu función de derivada, cuando vos lo haces tender a 0. Ahora, cuando ese épsilon tiende a 0, la roja se apoya sobre la negra y te da sería la distancia correcta, ¿está bien? ¿Se entiende la idea? Esta fue una idea de Euler, no mía, ¿eh? No se me hubiese ocurrido eso, jamás a mí. Bien, entonces, él tenía la integral que teníamos hoy, que era la integral sobre la función, pero ahora la tenemos que poner incrementada, y hay que tener cuidado. ¿Cuál es el incremento ahora? ¿Cuál es la función incrementada? La roja. Esta es la que tiene el incremento. Menos la función sin incrementar, la negra. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero ahora yo sé que puedo escribir todo en términos de mi función original, porque yo, cuando defino derivada, no la escribo, esto no le pongo un x1 en rojo. ¿Qué hago? Lo escribo en términos de este, entonces lo escribo en términos del incremento. Entonces acá puedo, en lugar de escribir x de t, ¿qué puedo escribir? Mirá, y acá ¿qué puedo decir? Que x de t rojo, ¿a qué es igual? Esta ecuación. ¿Estarías de acuerdo con decir... A epsilon más la xt. Menos el épsilon. Perdón, más el épsilon, porque pasaría este que estaba restando, sumando. Es como escribir que h, que era, que este x1 es x0 más h. ¿Está bien? Entonces la roja la ponemos como la curva original más el incremento. Muy bien, como la curva original más el incremento. Muy bien. Y la derivada tenemos que hacerle lo mismo a la derivada. Para sacar la derivada, saco la derivada de acá, ¿ves? De x de t a dt y derivo de acá. Me quedaría así, mirá, la derivada. ¿Ven? Y el incremento, ¿cuál sería? Ahora, esta sería la función y esta su derivada. ¿Esto iría a dónde? Iría acá, ¿ves? ¿Y esto iría a dónde? Iría acá, como acabas de decir. ¿Se ve dónde va? ¿Se entendió? ¿Elena?
Camila, Rocío, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Sí, se está como acomodando la idea que sabíamos de derivada, pero ahora pensando, ¿no?, en esas curvas. En esas curvas, es una idea de derivada de curvas. ¿Entienden? Ya no como punto la derivada, sino derivando curvas. ¿Ves que se puede derivar cualquier cosa también? O sea, no se imaginaron que se puede hacer todo esto, me imagino. A ver, vamos a entender algo. Hay una condición que es importante que todavía no la dije. Antes de transcribir esto, reemplazar acá, porque ustedes fíjense que acá tengo una resta de integrales. Yo podría poner todo bajo una misma integral, ¿no? Esta variación primera, la podemos acomodar un poco. Pero antes de eso quiero que noten algo. Tanto la función original como su derivada, cuando están evaluadas en A y en B, ¿cuánto valen? Valen exactamente igual. Esto es importante, que X en T1 es igual a la variación de X en T1 a dt. Es decir, la función negra, ¿sí?, y su derivada en los extremos valen lo mismo. A ver si se entiende. Esto es fundamental. Ya después lo vamos a ir, después lo vamos a corresponder. A ver. Y otra cosa. Cualquier curva que une estos dos puntos, en esos extremos valen exactamente lo mismo. Eso es fundamental acá, porque acá estamos derivando en un intervalo, ¿no? Sería acá y acá, ¿no? Acá tendríamos los valores de X, sería lo que... Recuerden que esta X representa tanto este eje como este otro, porque Lagrange no le importa eso, porque esto se puede trabajar por separado, que es lo que él dijo. No Lagrange, Euler. Muy bien, entonces vamos a poner la resta esta con una sola integral. A ver, ¿cómo quedaría esta resta ya reemplazando con estas ideas? Quedaría X, voy a olvidar ponerle la T a la X, ya sabemos que depende de T. X más epsilon, ¿no? Punto incrementado, coma, de X a dt más de epsilon a dt, ¿no? Punto incrementado. A ver si lo puse bien. De x a dt es de x a dt más, ¿se ve? Punto incrementado sería, función incrementada. Sí, está bien. ¿Está bien? Y hay que restarle ahora a ahí. Acá mismo, y fíjense cómo es la misma f, ahora voy a decir algo más. Hay que restarle la f sin incrementar, que sería la que yo tenía. Hay que restarle esto. Pero hay un tema acá. Bueno, vamos a dejarlo así por empezar. Esta sería todo esto de t. dt, claro, con respecto Todo a esto de t. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? ¿Me siguieron cómo quedó? Sí, perfecto. Sí, se pusieron los... Estamos, sí, ¿no? Muy bien. Ahora bien, vamos a mirar lo siguiente. ¿Cómo vamos a escribir? Que me pongo de este lado, porque quiero escribir dos cositas más acá, que son importantes. A ver. Si uno escribe el funcional de esta manera, lo que vamos a hacer ahora es igualarlo a 0, a todo el funcional, que acabe igual a 0, porque yo quiero que esto sea mínimo, porque tiene que haber un punto, lo que podríamos decir en física se llama un punto estacionario. Entonces, si yo quiero que esto sea mínimo, yo tengo que derivar todo esto, ¿no? Que ya sería esta expresión, la derivada. Fíjate que ya saqué el delta de acá, Elena. El delta de I es escribir esto, ¿no? Y lo quiero igualar a 0. ¿Por qué lo quiero igualar a 0? Porque esto me va a decir cuando esta cosa es mínima. ¿Está? El tema es cómo vamos a resolver esta cosa, ¿no? Esta verdureta. Hay que encontrar esa X de t. ¿No? Hay que encontrar la X de t, pero eso nos va a llevar a una ecuación. Y ahora vas a ver lo que pasa. Entonces, a Euler se le ocurrió lo siguiente.
Miren lo que se le ocurrió. Esto es como si fuera un campo escalar de dos variables. A ver si se entiende. Miren lo que se le ocurrió a Euler. Dijo, podemos pensar que, a ver, que esto es la X y este épsilon es la Y. ¿Está bien? A ver si se entiende. Esto sería... Sería Perdón, como F1 y F2. No, esta X es la X y la derivada es la Y. Y esto sería X más H, Y más K. ¿Se acuerdan? F de X cuando más hacíamos... H, Y más K. ¿Se acuerdan? Plano tangente. Miren, apareció el plano tangente. Y acá, menos F de XY. ¿Se ve? Sí. Me van a decir, pero Jorge, ¿no te estás olvidando de algo? ¿No? Para sacar la derivada no habría que tomarle el límite y dividir por épsilon, porque épsilon es el incremento. Ahora, pues no, en los funcionales eso no camina. Esta es la variación, por eso no es derivada, es la variación primera del funcional. Esta es la expresión de la variación primera del funcional. A ver si nos acordamos cómo era esta historieta. F de X, el plano tangente, ¿no? F de X más H, Y más K era igual a F de XY, ¿no? Punto incrementado, el Taylor de primer orden. ¿Se acuerdan del Taylor de primer orden? Más la derivada primera de F respecto de X por H, más la derivada primera de F respecto de Y por K. ¿Se acuerdan del Taylor de primer orden? A ver si se acuerdan de esto. Allá cuando éramos 5 meses más jóvenes. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? Sí, lo habíamos visto. Lo están buscando. Esto es del análisis, ¿eh? Todo se usa acá, ¿ven? Entonces... Sí, inclusive llegamos a ver el Taylor de segundo... de segundo orden, pero segundo este grado ya me alcanza para los máximos y mínimos. O sea que para acá, si uno quisiera seguir la línea de los máximos y mínimos, ¿qué tendría que hacer para sacar el mínimo? La derivada, la variación segunda del funcional. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero es al Pepe, porque con la variación primera ya sacamos el punto estacionario y en física ese punto es mínimo, como están tomados los T, porque los T son tiempos, son valores positivos. Y como son valores positivos, esta variación siempre es mínima. No hace falta sacar la variación segunda. Pero si uno quisiera hacerlo matemáticamente, se puede hacer. Hay cráneos y gente que se le ocurren hacer esas cosas feas. Al Pepe, porque en física no se usa. Y en matemática no sé si se usa en algo. Bueno, vamos a ir reemplazando con el plano tangente. Ahora cuidado, ¿eh? ¿Quién es H? Fíjense que acá tengo una resta, ¿no? Tendría que pasar este restando para meterlo acá adentro. ¿O no? Si yo paso este restando, fíjate, si yo tengo que poner una integral, puedo poner una integral a ambos lados, ¿no? Puedo pasar este restando, lo voy haciendo como en análisis 2, ¿no? ¿Está bien? Así sería en análisis 2. Acá tengo el gradiente, ¿no? Mirá las caras, Elena no cayó todavía. Pongo una integral acá, ¿y esto qué es? Esto es esto, ¿ven? O sea que todo esto, esta verdura, la puedo escribir así para este caso. ¿Está bien? ¿Me siguen? Pregunten, ¿eh? Josefina. ¿Sí? Sí. ¿Vieron toda la cuenta que hice? Pero voy. Decime. Muy bien. Entonces, si vos te fijás, vamos a ir reemplazando. Esto es la variación primera del funcional. ¿Ven? Te lo llevé al análisis 1. O sea, que delta I de xt va a ser la integral entre T1 y T2. En lugar de poner todo esto, fíjate, H es épsilon y K es la derivada de épsilon respecto de T. Si quieren vamos a ir poniéndolo acá. La X es la X. La H es épsilon, para que se vayan dando cuenta. La Y es la derivada de X respecto de T y la
K es la derivada de epsilon respecto de t. Así puedo borrar todo esto. Ahí los tengo a todos. Y ahora los reemplazo aquí. ¿Ven? ¿Ven lo que hice? Casi ni me entró ahí. Bueno. Acá sería la parcial de f respecto de x, ¿no? Por h. ¿H quién es? Epsilon. Más, ¿no? La parcial de quién? De f respecto de y. Pero ojo que y es la derivada de esta derivada total, ¿eh? Mirá cómo queda Sí. acá, ¿eh? Ojo el piojete ahí abajo, ¿eh? ¿Ven cómo quedó? ¿Ven? Vamos a ponerlo bien. Porque me queda una derivada parcial de una total. Porque la variable es la derivada total, pero es con respecto a una parcial, ¿eh? ¿Ven cómo quedó? Quedó feo, ¿eh? Quedó raro, sí. Por esta, la derivada de f respecto, esta es k. K, ¿quién es? La derivada de epsilon respecto de t. Y todo esto de t. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahí reemplacé, ¿ven que reemplacé todo lo que tenía del plano tangente? Y todo esto tiene que ser igual a 0, porque estamos buscando la variación primera del funcional. Muy bien. ¿Estamos acá? O sea que escribimos el funcional en términos... Recuerden que este funcional, esa f, es cualquier cosa, no es distancia. Puede ser distancia como puede ser tiempo, puede ser cualquier verdura, es lo que dijimos al principio. Es la mínima cosa que puede haber entre medio de dos puntos. La mínima, no sé qué, no sé cuánto, ni sé cómo, de alguna cosa que ande dando vuelta por ahí, que une esos dos puntos. Puede parametrizarse por alguna curva. ¿Está bien? O sea que la curva paramétrica puede ser cualquier cosita que a ustedes se les ocurra. Yo estoy acá, ¿eh? Salí de cámara para que puedan escribir. Hola. Sí, estamos copiando, sí. Están copiando, copian. No, igual, ya, Ya que, a ver, dale, decía algo, dale. no, anoté eso y digamos, vamos viendo cómo vamos armando el tema para minimizar justamente. El objetivo nuestro es poder encontrar esa curva mínima, Esa curva mínima, muy bien. pero en forma Entonces, general, obviamente. claro, acá lo estamos haciendo en forma genérica, lógico. Esa curva mínima que puede ser cualquier cosa, esa curva, puede representar cualquier verdura. Muy bien. Y ahí va, según lo que vos decís, va a depender de la métrica o de algo, porque Y hasta acá, el lugar, todavía, claro, pero hasta acá no ¿de metimos dónde ninguna. está? Claro, después vamos a No, tener pero yo estaba pensando que ahí, por ejemplo, no es lo mismo estar sobre una superficie, según en qué superficie esté ubicada esa curva, ¿no? Si yo tengo una curva en una esfera, no es lo mismo que tener una curva, qué sé yo, en otra superficie o en un plano. Entonces, seguramente eso puede cambiar. Y vaya que cambia. ¿Está? Lo que dice Elena, ¿escucharon lo que dijo? Eso va a ir variando de acuerdo a donde esté todo esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué se les Por ocurre el que voy a recorrido hacer que ahora? tenga que hacer esa curva, ¿no? Claro, es un tema este. Esto estaría bueno si tuviésemos la dicha, porque este epsilon es el incremento, y encima acá está derivado el incremento con respecto al parámetro quedó derivado, un bollo. Esto estaría bueno escribirlo, si uno pudiera, alguna verdura por algún epsilon, porque yo sé que el epsilon es distinto de 0 de t, ¿no? Yo tengo un integral, le voy a escribir esta suma con esta cosa, tener alguna cosa acá, que puede ser sumado, restado, lo que cacho sea, multiplicado por el incremento afuera, y sacar ese incremento, esa derivada del incremento, porque es muy molesto. ¿Está bien? ¿Por qué me convendría escribirlo así? Porque si esta cosa sería 0, y yo sé que el epsilon es distinto de 0 porque es un incremento, porque el h nunca es 0 en la derivada, el epsilon nunca sería 0 acá, pues sería el incremento. Lo del paréntesis va a ser 0. Lo del paréntesis sería 0. Sería lo importante, entonces evitaría resolver la integral, porque para que me dé 0 solamente haría que lo que está dentro del paréntesis sea 0. Sería una forma rápida de resolver el problema. El tema es que cómo escribo esta verdura de esta forma. Y lo único que se le ocurrió a Euler fue resolver la integral. Integrar eso.
Y como ustedes pueden ver, esta integral se puede separar a la suma. Integró la segunda parte, o sea, lo que hizo Euler fue integrar esto. Y cuando integrás esto, como esto es el producto de dos funciones, esto es la integral de u por b menos la integral de b por el diferencial u, es integral por parte. O sea que hay que integrar eso por parte. Entonces, esa integral por parte permite escribir esto de esta manera. Aunque no lo puedan creer. Porque después la junta con esta otra saca factor común épsilon, porque le va a quedar el épsilon, porque de eso hay que elegir bien quién es u y db. Porque, a ver, a este va a haberlo que integrar para que me quede el épsilon que yo quiero. Quiere decir que este va a tener que ser derivado. O sea que a todas estas derivadas hay que derivarlo una vez más, porque si yo quiero que acá me quede el épsilon, este término es el que tengo que integrar. O sea que esto tendría que ser u y este tendría que ser b. ¿Entendieron? Entonces vamos a resolver, esta integral se llama integral, ahora van a ver cómo se llama esta integral. Esta integral tiene un nombre también. Integral. Esta integral se formalizó mucho tiempo después, porque cumple con una propiedad importante. Esta integral se llama integral de Green-Herrera. Esta integral de Don Green-Herrera, que la formalizó Green, es porque cumple con una propiedad central que tiene que ver con el valor inicial del problema, que ahora lo vamos a ver. Miren, esta integral sería la integral entre T1 y T2 solamente de la parte roja. Vamos a hacer una cosa. Después le voy a hacer un cambio de variable. En lugar de llamar dx a dt para sacarme un poco eso de encima, le voy a poner q punto a esta variable. O sea que acá cuando ponga acá abajo, la voy a poner con respecto a q punto. ¿Escucharon? Hice un cambio de variable. Para no escribir, porque imagínense que es muy molesto. Sí, si no queda muy bollo, claro. Está bien, para simplificar la anotación. ¿Está? Eso nos va a ayudar mucho. Muy bien. Vamos a borrar esto que no lo precisamos más. Esto tampoco lo precisamos más. Y vamos a escribir la integral de eso por la derivada de épsilon. ¿Ve? Quedó un poquito más ordenado. Todo esto de t, ¿no? Recordemos que estamos haciendo la parte roja. La voy a remarcar en rojo para que sepan que estamos haciendo la integral roja. Esta estamos haciendo. Nada más. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer el resultado y lo vamos a reemplazar acá y lo vamos a volver a unir con la otra integral. ¿Está claro, no? Vamos a ver si se puede hacer eso. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, con este cambio ya tenemos bastante ordenada la cosa. Muy bien. Dijimos que esto va a ser U y esto va a ser B. Entonces me voy del lado izquierdo, derecho de la pizarra. Esperen que esto lo voy a poner más acá, que si lo pueden ver. Que ahí no ahora aplicamos parte entonces a eso, ¿no? El teorema de integración. Esta la vamos a hacer. La vamos a hacer, o sea que dijimos que Q punto es, a ver ahí se ve, sí. Dx a dt, eso ya está. Y ahora vamos a decir que U es df a dq punto. ¿Está bien? Dijimos que le pusimos un punto a la Q para saber que eso es una derivada. Y quiere decir que du, que es lo que yo preciso, ¿a qué es igual? A la derivada respecto de t, que es el parámetro, de la derivada de f respecto de q punto. ¿Ven? ¿Se ve? ¿Y qué más necesito? Voy a bajar un poquito para que vean porque puedo seguir abajo. Después lo de arriba, después lo volvemos a usar de este lado. Vamos a terminar de ese lado. A ver. ¿Qué más necesito? Tengo a B. ¿B qué es? De epsilon a dt. ¿Y qué necesito? Perdón, no B, dB. Esto habría que llamarlo dB, ¿se acuerdan? Ahora necesito a B. Tengo que integrar esto. Con respecto a t lo tengo que integrar. Quiere decir que me da epsilon. ¿Está bien? Recuerden que es U y dB, no V. ¿No? Porque ahora, ¿cómo aplico partes a esto? Esto es U por B menos la integral de B por el diferencial U. Y recordemos que esto va entre T1 y T2 y esta parte también entre T1 y T2.
¿De acuerdo? Saben hacer todo esto, ¿no? La cuenta me imagino que la saben hacer. Lo explica aparte, ¿no? ¿O no? A ver. Sí, ¿Y qué sí, pasa? sí. Muy bien. ¿A vos que te gustan las integrales, Mariela? Mirá. Hay que reemplazar ahora. A ver, la U. ¿Qué me dio la U? De F a DQ punto, ¿no? Lo voy a hacer abajo para que lo vayan viendo, para que sepan que estoy poniendo en cada caso. A DQ punto. Por B. La B que me dio, épsilon. ¿Está bien? Esto va entre T1 y T2. ¿Estamos de acuerdo, no? Recuerden que el épsilon depende de T, ¿eh? No se van a olvidar que el épsilon también depende de T y esta Q punto depende de T. ¿Por qué depende de T? Porque ¿qué es Q punto? La derivada de X respecto de T. ¿Está? No se olviden de qué dependen las Claro, variables. sigue siendo una función, claro. Siguen siendo funciones, no son números, son funciones. ¿eh? Y el incremento también es una función, es la diferencia. Exacto, exacto. Justito dijo Cañete, 14 y 2, 17 decía. Andaba bárbaro Cañete para las cuentas. DU es, primero pongo DU y después pongo AB porque B es épsilon, mirá, me queda DF a DQ punto, ¿ven? ¿Está bien? Por épsilon, DT. Y acá vamos bien. Van a decir, uy, pero qué bollo quedó. No quedó tanto bollo, porque esta parte de la integral no sé lo que da todavía. Pero sí sé lo que da este pedazo de la integral. Lo voy a marcar con verde, porque es un pedazo importante, miren. ¿Qué da este pedazo de la integral? ¿Cuánto da esa integral? Acá miremos las condiciones iniciales. ¿Ustedes se acuerdan cómo habíamos dibujado la curva? Habíamos dibujado la curva y habíamos dicho una que estaba por acá, y acá teníamos épsilon. El épsilon iba variando. Pero miren una cosa, cuando yo evalúo el épsilon en T2 y el épsilon en T1, ¿cuánto da la evaluación del épsilon? El épsilon es el incremento de la curva, ¿eh? ¿Cuánto da la Es evaluación del cero, épsilon? no hay en los puntos no hay incremento porque son iguales. Exacto, y esa es la condición, o sea que la derivada en esos puntos es nula. Porque no tengo incremento. ¿Dónde se incrementa solamente la curva? Un cachito después que pasé el punto donde pasan las dos curvas. La correcta y la que no es correcta. Creo que yo no digo la incrementada, que acá se dice la correcta o la incorrecta, o la curva aproximada, también le dicen algunos. ¿Está? Quiere decir que cuando yo evalúe épsilon en T2 y multiplique por esto me va a dar 0, porque épsilon en T2 es 0, y épsilon en T1 también es 0. Y si yo resto 0 menos 0, ¿cuánto me da este término? Serapio. Cuando en una integral, dijo Don Green y Herrera, el término de la parte ya resuelta de la integral de parte da 0, esa integral permite un cambio de derivadas. Es decir, que si yo estoy integrando U por B, por dB, como estaba integrando acá, perdón, está bien, U por dB, eso es lo mismo que hacer menos la integral dB por du. Fíjense que esto es la integral, esto es B y esto es du, ¿ven? O sea, es como que le paso las derivadas uno al otro. Este que no tenía derivada, le pongo la derivada, y este que tenía derivada, se la quito. ¿Ven lo que pasa con la integral cuando se anula el término? Cuando yo tengo una integral U por B, esta fórmula, cuando pasa esto, que es una condición muy particular en la física, tiene propiedades importantes esta condición en la física, se llama la integral de Green y Herrera, Elena. Bien, ¿Escuchaste? para conocer. Sí, no, ¿Sabe cómo sí, le no decimos sabía. en la jerga? ¿Le pasaste las derivadas uno al otro? Eso es pasarle las derivadas. Cuando se cumplen las fórmulas. ¿Se dan cuenta cómo se aprenden cosas que se hacen cuando uno está haciendo cálculo en cualquier lado que trabaja? Y le dice, hay que pasarle, te olvidaste pasarle las derivadas acá. Y vos estás diciendo, ¿qué cacho estarán hablando estos dos señores? Estamos hablando de la fórmula de Green y Herrera, nadie se va a poner a hablar de la fórmula de Green y Herrera. ¿Entienden lo que se pasa? ¿Entendieron? Muy bien. Nos quedó menos esta cosa, ¿no? Ahora bien, ¿dónde lo íbamos a meter eso?
¿Se acuerdan la integral que teníamos? Estábamos con el funcional, ¿no? Voy a borrar todo esto, que ya no lo precisamos más. Ya sabemos que dio 0. Teníamos, a ver, la variación primera del funcional de x de t. Eso era la integral entre t1 y t2, y nos había quedado la parcial de f respecto a x, ¿no? ¿Está bien? Por epsilon. Más todo lo que integramos. ¿Y qué nos dio todo lo que integramos? Nos dio menos la integral de t1 a t2, nos dio todo esto, porque esto no lo puedo resolver, nos quedó así, ¿no? Mirá, Elena. Sí, enfoca un poco el pizarrón que se... Ya lo subo, ya lo subo. Ahí está, perfecto, ¿Pero ahí? ahora sí. ¿Sabés lo que quedó? Teníamos este término y resolvimos la segunda parte que estaba en rojo, ¿se acuerdan? Esa segunda parte que estaba en rojo es esta cuenta, que me quedó con esta integral de nuevo, porque este término se fue. La integral de partes. ¿Se ubican o no? Ya se perdieron. No tengo la pizarra de exactas para hacer esto. Preciso un pizarrón más grande para hacer esto, y eso que este es grande. ¿Entienden lo que pasó? Nosotros teníamos esto menos otro pedazo de la integral acá, todo junto, que venía de la variación primera del funcional, y todo esto tenía que ser igual a 0, ¿no? ¿Se ubican en el renglón que estábamos por acá abajo? Sí, y después reemplazamos ahora, por lo que A ver, ya las resolvimos. chicas, ¿se ubican o ya se perdieron? A ver, Mariela, ¿te ubicás dónde estamos? Ah, perfecto, pero háblenme, si no me hablan yo no lo sé, chicas. Avisen si no entienden. Pues yo sé que es difícil esto. Esto alguna vez en la vida tendría que verlo un profesor de matemáticas, muy útil. Ahora puedo poner todo bajo la misma integral, miren. ¿Y qué puedo sacar factor común? ¿Cuál era la idea? ¿No era sacar factor común epsilon? Ahora lo puedo hacer porque me queda la derivada de f respecto de x. Menos la derivada con respecto al parámetro de la derivada de f, y ahora puedo volverle a poner lo que era para saber que esto es la derivada total de x, ¿no? ¿Respecto de quién? Respecto de t. ¿Ven? Todo esto, factor común, voy a poner con un corchete que queda más lindo, como lo ponen los libros. Los libros lo ponen así, con un corchetito acá. ¿Ven? Por epsilon de t igual a 0. Muy bien. Y ya llegamos. Porque este epsilon es distinto de 0. Por lo tanto, para obtener la variación primera del funcional, tendría que resolver esta ecuación igualada a 0, ¿no? O sea, tendría que resolver. ¿Saben cómo se escribe esta ecuación? Se escribe al revés, no se escribe así. Bueno, los matemáticos sí la escriben así. Los matemáticos la escriben así. Mirá, Elena. Y esta es la ecuación de Euler-Lagrange. En realidad esta es la ecuación de Euler. O sea, que encontrar la variación primera del funcional se reduce a hacer esta cuenta. Si mi funcional es este, o sea, el L es este, lo que tengo que sacar es igualar esta derivada a esta otra, metiendo esta cuenta acá. O sea que cuando yo resuelva esta ecuación, para ese caso tendría que encontrar, si eso es longitud, ¿qué tendría que encontrar? ¿La ecuación de qué? De una recta. De una recta tendría. Porque, a ver, si esta es la longitud de algo, esto representa longitudes, y esta es mi ecuación de Euler genérica, que minimiza cualquier cosa entre dos puntos. Si esas dos cosas es una longitud, y estoy en la claro, tiene una longitud y un pedazo recta. Claro. Cuando yo resuelva esta ecuación, me tiene que dar la ecuación de una recta. Ahora vamos a hacer eso, a ver si la encontramos, la recta. Tiene que aparecer la fórmula A por X más B, o M por X más B, no sé cómo la escriben ustedes la recta. ¿Está bien? Porque esto es lo que minimiza cualquier verdura entre dos puntos. Esta ecuación es fundamental en la física. Mirá, Elena, te voy a decir algo más. Los físicos esta ecuación no la escriben así. Los físicos la escriben así, mirá, Elena. Cuando vayas a física teórica con Rina, a ti te la va a escribir así.
con una L rara en lugar de poner una F, y acá te va a poner Q punto, como le escriben los físicos, y esta es la ecuación, ¿sí?, de Lagrange, donde la L es la lagrangiana, que nosotros la vimos cuando vimos extremos ligados. Y Q punto y Q son las coordenadas genéricas de cualquier sistema mecánico o físico. Y L, que es la lagrangiana, es la resta de la energía cinética y potencial del sistema. O sea que esto te minimiza cualquier evolución dinámica de cualquier movimiento, inclusive la física cuántica. Cuando esta ecuación está igualada a cero, solamente tiene fuerzas conservativas, que derivan de qué cosa? Del gradiente de una función potencial, donde la integral de línea se torna independiente de la trayectoria en la métrica que sea. ¿Entienden cómo funciona todo? Está todo ligado, ¿se dan cuenta? Y cuando esta ecuación está igualada a Q generalizada, es porque aparte de las fuerzas conservativas, tenés fuerzas no conservativas que sí dependen de la trayectoria. Ahí agarrate Catalina si la tenés que resolver. Porque tener una ecuación diferencial no homogénea. Vieron que yo les dije, estudien ecuaciones diferenciales. Porque todo se reduce a ecuaciones diferenciales en última instancia, ¿ven? Cualquier integral se puede escribir como la ecuación diferencial de alguna verdura. O sea, Mariela, cuando tu niño te pregunte qué tiene que estudiar, acá ya sabés lo que le tenés que decir. Ecuaciones diferenciales fundamental, ¿ves? Porque toda la física se reduce a ecuaciones diferenciales. Bueno, que Reinaldi se encargue de contarte cómo los físicos hacen el senado semántico de esto a esto. O sea, le meten designación, significado y significante. ¿Está? Trabajo de él. Yo no doy física teórica acá. Bien, pero viene bien para tener ya una noción para cuando me toque ver esa materia. Totalmente. Bueno, vamos a mirar el caso que nos compete a nosotros. ¿Está bien? Vamos al caso nuestro. A ver. ¿Cómo sería mi longitud en la métrica euclidiana? A ver, vamos a escribir mi longitud. O sea, ojo el piojo. Ahora tenemos que decir qué teníamos que minimizar. La longitud tenemos que minimizar. Si vamos a minimizar la longitud, ¿quién es L? L es la función de carga, ¿eh? Ojo el piojo, ¿eh? Entonces tengo que saber escribir mi funcional. ¿Quién sería mi funcional para la longitud en el plano? Sería un x de t, un x de y en xy, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En el plano. Ese sería mi funcional. ¿Y cómo sería la integral entre un, qué sé yo, t1 y t2, parámetro, ¿no? Parametrizado, de la derivada de quién? Y ojo, porque ahora voy a tener que tomar mi L, ¿no? Respecto de x, me va a decir, sí, pero ojo el piojo. Cuando usted agarre un funcional acá, no lo va a poder tomar con dos, va a tener que tomar dos variables. Muy bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Acá viene el tema. Usted lo resolvió para una sola variable. Y si acá hubiera tenido xy, como tiene en esa fórmula, para R2 tenemos xy. Si estuviera en RT tendría x y z. ¿Entienden? Y yo acá, Euler lo hizo para una sola. ¿Saben lo que dijo Euler? Que esta mangareta, si uno tuviese otra variable, aparece esta misma cosa sumada a la misma verdura, pero con la y. Si aparece la z, o sea que es como si quedaran sumas de ecuaciones de Euler, multiplicado factor común del epsilon. ¿Qué quiere decir? Que para que se haga cero, cada una de esas sumas se tiene que hacer. O sea, que cuando yo tenga muchas variables, es como tener muchas ecuaciones de esta igualadas a cero. ¿Escucharon? Y trabajo por separado. Resuelvo una, resuelvo otra. ¿Saben una cosa? Ya hay programas que resuelven estas cosas metiéndole las condiciones arriba, poniendo lo que uno quiere acá arriba, que tira el resultado, como tira ahí los resultados. Ya hay gente que programó esto, ¿escucharon? Ya está todo armado en el mundo del revés. ¿Me siguen? Muy bien. Entonces sería, vamos para la primera variable. A ver, ¿cómo quedaría? Esperen que la voy a escribir bien, toda junta, porque no me caben las cosas acá. ¿Ves? Acá cabe, aquí cabe. Sí. Sería la variación, la voy a escribir en chiquito. A ver si se ve ahí. Sí. Variación primera del funcional. Ahí sería, entonces. Vamos a escribirlo para este, ¿no? ¿Cuánto es preciso de ahí? Preciso 2, ¿no?
sería la derivada de L respecto de X menos la derivada de L respecto de la derivada de X respecto de T, ¿no? A ver, puse bien todo, déjenme ponerlo bien. Le voy a sumar la otra, porque dijimos que son tantas como variables tenga, ¿no? ¿Se ve? Se agrega ese término. Me estoy comiendo un tiempo. Espere, un DT me estoy comiendo. No, estoy escribiendo mal. Ya me estaba comiendo algo. De total, sí. D total, claro, acá tengo una D total. Y ahora acá tengo que cerrar este otro, y sumarle. El épsilon lo puedo poner factor común a todos. La misma. Ahora con la I, ¿ven? Lo voy haciendo con cada una de las variables. Ahora con la I, ¿eh? No sé si se ve. Y ahora pongo un épsilon acá, porque todo va por épsilon. dt igual a 0, ¿ven? Entonces, ¿cuántas ecuaciones voy a tener para resolver? 2. Bueno, muy bien. Según la cantidad de variables que tengamos. Exacto, porque voy a tener que resolver. Entonces, para que todo esto sea 0, basta que se cumpla que esta suma sea 0. Y para que esa suma sea 0, cada término de la suma tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo, no? Queda como un sistema de dos ecuaciones con una incógnita cada una, con dos incógnitas, porque una ecuación va para la X y la otra va para la Y. Esto es lo que tiene de bueno. Este principio en física, ¿sabe cómo se llama cuando vos podés separar todas las variables? Principio de superposición. En matemáticas se llama linealidad, porque cumple la linealidad de las variables. Todas las ecuaciones de Euler-Lagrange cumplen la linealidad de las variables. Qué cuento largo, ¿eh? Bueno, vamos a ver la métrica nuestra hoy, la topología nuestra. A ver, la topología nuestra de cada día. A ver, vamos a borrar todo esto, que ya no lo precisamos más. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que ver? Primero vamos a adaptar esta longitud a R2, ¿no? Porque queremos sacar una recta en R2. Entonces vamos a resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Por qué la escribí? Esto está en R2, ¿no? ¿Por qué está en R2? Porque estoy tomando dos variables. Y como voy a trabajar en una métrica de R2, ¿cómo será la longitud de una curva para una métrica de R2? ¿Cómo se adapta esta fórmula? ¿Cómo nos había quedado? Y siempre que sea euclidiana. G y J será 1, 0, 0, 1. ¿Y acá qué quedaría? ¿La raíz cuadrada de qué? Esperen que voy a correr un cachito para allá. ¿Raíz cuadrada de qué quedaría? A ver. Si estamos en una métrica euclidiana, G11 es 1. Pues ya sabemos que es 1. Y acá sería... esa la podemos reemplazar por 1. Al cuadrado. Las cruzadas, 2 por 2, se van. Porque las dos van 0. Y me queda la última. ¿Y la última qué sería? Más 1 por DI. DI de T al cuadrado. Ya está. Ahí lo tengo. Todo respecto a T. Ese es nuestro funcional en la métrica euclidiana. Ahora, si ustedes cambian de métrica, llegó Gary, ¿ven? Si ustedes cambian de métrica, dale, entra y deja de gritar. No me dejas terminar nunca, ¿eh? Ahora te traigo más comida, comete eso primero. Esto es la métrica euclidiana. Si ustedes cambian de métrica, esta fórmula cambia. Y por supuesto el resultado de cuando minimicen, o sea, cuando encuentren la curva mínima, va a cambiar la fórmula. ¿Entienden? Vamos a mirar que en esta métrica, la ecuación que tiene que dar esta fórmula es m por x más b. ¿Sacaremos m por x más b de adentro de toda esta verdura? Parece que eso no va a funcionar, ¿no? A ver, miremos. Tengo que resolver la ecuación de Euler-Lagrange. La L la tengo acá.
pero la tengo que meter. Fíjense, vamos a agarrar la primera parte. Esto se hace por pedacitos, porque si no te vuelves chango, ¿ven? La idea es no volverse loco. Voy a agarrar la primera. Fíjense que cuando resuelva la primera, como la fórmula que tengo acá es simétrica para la X y para la Y, ¿qué pasa? El resultado que voy a tener para la X ya lo tengo para la Y, porque esta fórmula, esta función es simétrica. No sé si se ve. Muy bien. Entonces vamos a resolver la 1 primero. Si resuelvo la 1, después va a quedar resuelta en forma inmediata la 2. Voy a tener el resultado de la 2 en forma inmediata casi. Entonces fíjense, si resuelvo la primera sería la derivada de L respecto de X. ¿Cuánto me da la derivada de L respecto de X? ¿Dónde tengo X en esta función, en este integral? La primera. No tenés X, Acá tenés la derivada de X. Derivada. Ah, la derivada de X. ¿Cuánto da esta derivada si toda esta fórmula no depende de X? 0. 0, muy bien, se nos fue un problema. Ahí va. Ahora vamos a la derivada, vamos a sacar la que está acá adentro primero, y después le sacamos con respecto a t. ¿Está bien? Primero vamos a sacar la derivada de L, mirá lo que hay que hacer, la derivada de L respecto a esta derivada como variable, ¿ven? La variable es esta cosa, es como si fuera la Q. ¿Cuánto da la derivada? Bien, sí, está bien. De esta L, o sea, de toda esta verdureta? Recuerden que la L, perdón, puse mal yo acá, la L, recuerden que es la función que está dentro, no el funcional. Esta es la longitud, perdón. La L sería esto. Esta es la longitud. La longitud es I, ¿tá? Que es el funcional. Esa es la función, porque es la que estamos metiendo acá. Recuerden que acá va la F, ¿no? Esa era la F. La F es la que está dentro de la integral. Y como está la integral, lo que está dentro de la integral es esto. Mil disculpas, ¿eh? Claro, para que podamos hacer claro, esa raíz cuadrada. Hay que olvidarse de la integral. Acá la integral no corta ni pincha. Porque es justamente la misma integral que esta, ¿ven? Esa es la idea. A ver, ¿cuánto da la derivada de L con respecto a esta variable? Cuidado que acá hay una suma. Y habría que hacer una regla de la cadena ahí, ¿no? Porque hay que hacer una regla de la cadena, ¿no? La derivada de la sobre, claro. 1 sobre 2 raíz de toda esa verdura que está ahí adentro que no la pienso escribir. Y ahora viene lo interesante, porque estamos derivando con respecto de lo de adentro. La derivada de lo de adentro, la variable es la de un sumando se va, porque digamos, esa no nos interesa. Claro, esta no depende de X, quiere decir que esta da 0. Pero esta sí, esta es justo la variable. Y si todo esto es la variable, ¿cuánto es la derivada de X? Es 2 por la variable, porque es como tener alfa al cuadrado, entonces sería 2 alfa. Y ahí está, no era tan difícil, ¿vieron? Puedo simplificar el 2. Y me quedó, le voy a poner acá el resultado. Entonces me quedó. Ahora, cuidado. Ahora hice la derivada de L respecto de esto. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Está? Pero después lo tengo que diferenciar con respecto al parámetro. Todavía no hice la diferenciación con respecto al parámetro. Saqué la derivada. Hicimos lo de adentro, ahora después vamos a tener que derivar eso con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. Bueno, vamos a ponerlo. Entonces me quedó, a ver. Estos dos se fueron, me quedó dx, me quedó. Ahora tengo que sacar esto con respecto al parámetro, no es el tiempo acá, acordate. En física va a ser el tiempo. Ah, sí, de t, claro. Este es el parámetro. Y esto me va a dar la derivada con respecto a t de lo que me dio recién, que era dx a dt dividida la raíz de toda la verdura esa que está ahí adentro, que no la pienso escribir. Así me dio. ¿Está bien? A ver si se ve. Ahí se ve bien. Así me quedó, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿y cuánto me va a dar la 2? Cuando hagamos la 2, que era lo que les decía. Está la 1. Cuando hagamos esta, ¿qué me va a dar? ¿Cuánto me va a dar de a de I? ¿Depende de I todo esto? No. ¿Cuánto da esa? 0. No, tampoco, 0. ¿Se dan cuenta que esta se va?
esta se va, y quedó esta y esta nada más ahí adentro. Quiere decir que quedó este resultado y el mismo resultado, pero en lugar de tener una X, que va a tener una Y. Acá abajo va a quedar lo mismo, porque va a ser 1 sobre 2 raíz de esta cosa. La simetría, claro. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver. Perfecto. Entonces tenemos, nos va a quedar, esta es la 1. Y la 2, a ver dónde la podemos poner la 2. Esperen, la voy a escribir las dos más chiquitas, las voy a escribir todas arriba, para que la vean mejor. A ver, la 1 sería esta. Voy a transcribir todo, para que les quede en un solo cuadro. Esto nos dio la derivada con respecto a t de la derivada de x respecto de t dividida la raíz de toda esa verdura. ¿Está bien? Y la otra, la 2, si hubiéramos hecho la 2, ¿cómo nos hubiera quedado la 2? Esta sería la 1. Y la 2 nos daría la derivada con respecto a t, ahí voy bien con la pizarra ahí. Derivada con respecto a t de la derivada de L respecto de quién? De I ahora. Acá era de X, ahora es de I, ¿ven? A de T igual. ¿Y qué me hubiera dado acá? A ver cómo me hubiera quedado. La misma historieta. Y de I de T arriba. De I Claro, de T de arriba. I a de T arriba. Y en el denominador, raíz de toda La misma verdura. La misma verdura. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, no? Lo que quedó. A ver. Josefina. A ver, Josefina. ¿Vamos bien? Las chicas, Rocío y Camila, ¿cómo van? Hasta ahora vamos bien, a poco, pero bien. Vamos a repasar de nuevo. Entonces, nos quedaron las dos ecuaciones sumando. De L a de X, de L a de Y se fueron porque en este funcional, si esto lo llamé L, cuidado que no es la longitud donde yo me había equivocado, L es lo de adentro, nada más que la función. No sé por qué no le puse F directamente. Ya teníamos la F ahí. No tiene X ni Y sueltas. Ven que no tienen X y Y, solamente tiene sus derivadas. Es un funcional que depende solamente de las derivadas. ¿Puede haber funcionales así? Sí, lógico. Este justamente es uno. Muy bien. Ahora miren una cosa. Si yo tengo que sacar la derivada con respecto al parámetro de cualquier verdura, ¿qué me daría eso? A ver, sin que hable Elena, esto me lo pueden responder la gente que viene estudiando seriamente. Si yo tengo la derivada de algo, a ver, ¿cuánto me tiene que dar esta ecuación? Todo esto me tiene que dar 0, ¿no? 0. Todas estas ecuaciones me tienen que dar 0, porque, a ver, para que la integral de toda esta verdura, como el épsilon es distinto de 0 y el dt es distinto de 0, toda esta suma tiene que dar 0. Estos dos términos son 0, quiere decir que cada una de estas cosas que están acá, que son estos resultados, tienen que ser 0. Bien. Si la derivada de esta verdura es 0 y la derivada de esta otra verdura es 0, ¿cómo son estas verduras? Constantes. Constantes, muy bien. Quiere decir que no sé lo que valen, pero sí sé, borro arriba, ya no lo preciso más, lo que podemos saber, muy bien Laura, excelente Laura, estamos atentas. De acá, como esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0, dx a dt sobre la raíz de toda esa verdura, supongamos me tiene que dar C1. Y por el otro lado, di a dt dividida la misma verdura me tiene que dar por el S2. ¿Estamos de acuerdo? Y miren una cosa. ¿Qué pasa si yo hago C2 dividido C1? Me quedaría dx a dt dividido la raíz de toda esa verdura. Dividido, lo voy a poner así, miren. Dividido. Nos quedan las derivadas de X de T sobre las de Y. La misma verdura. Exacto. Las mismas verduras se pueden simplificar. Por eso no la escribía, ¿ven? Ahora saben por qué no la escribía. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó... dx sobre dy. Me quedó dx
a dt sobre di a dt igual, ojo que el dt no lo puedo sacar porque son derivadas estas, ¿eh? C2 sobre C1. Perfecto. Muy bien. Pero puedo escribirlo de esta manera. Puedo pasar este multiplicando para allá. O lo doy vuelta acá y podría decir que di a dt es C1 sobre C2 por dx a dt. ¿Qué me quedó? Una ecuación diferencial de primer orden de variables separables. ¿Está bien? O sea que de acá me quedó que esto es di, porque el dt sí ahora, como es una ecuación diferencial, lo puedo pensar como un parámetro a integrar. Esto lo puedo pensar como una nueva constante C3 de x. Y si integramos, ¿qué me da? La integral de di. Queda la i. La integral de esto es la constante por la variable más una nueva constante. ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó? La recta. Me quedó la ecuación de que... ¿No me quedó la ecuación de una recta? ¿Ahí llegué? ¿Tengo razón o no? ¿Funciona o no funciona, don Lagrange? Don Euler-Lagrange. ¿Es algo que minimiza esa cosa que hicimos? Sí, minimiza. ¿Vieron cómo minimiza? ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Encontramos la ecuación de la recta, que es justamente la que minimiza la distancia. Si yo en lugar de haber planteado este funcional para la distancia, hubiera planteado un funcional para el tiempo, acá hubiera encontrado la ecuación de la cicloide. Cuando haga esta cuenta. ¿Se dan cuenta que tengo que saber resolver ecuaciones diferentes? ¿Vieron todo lo que tengo que saber hacer acá? A ver, ¿qué opinan? Por hoy nada más, me parece que